Ahí está. Ahí está. Ahí Miriam nos va a dar una mano con los comentarios. Ahí estamos transmitiendo en YouTube. Bueno, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Ahí ¿Todo estamos en bien? vivo en YouTube, todo bien. Un día con mucho trabajo. Todo bien. A ver, ¿para qué? Mucho mejor con el Zoom que la última vez que hicimos con el Instagram, ¿eh? Sí, sí. Hay unos ajustes que bajé el volumen porque también está transmitiendo en YouTube para que no se replique. Y damos unos segundos para que vayan entrando a YouTube los anfitriones. Bueno. Igual va a quedar acá grabado. Yo por si después hay preguntas o algo para ir contestando las preguntas. Perfecto. Bueno, el tema que nos reúne hoy es, al finalizar, a fin de mes que finalizó el decreto 66/21 y terminó el congelamiento de alquileres, aprovechar para hacer una charla y empezar de cero, o sea, puntear todos los artículos de la nueva ley de alquileres, qué significa esta nueva ley de alquileres, toda su implicancia, una descripción somera de toda la ley, hablar, detenernos un segundo en lo que es la registración de los contratos, y después, bueno, hablar sobre la finalización del congelamiento y cómo deberían regularizarse aquellos contratos y pagar las deudas. Bien. En principio la ley cambia el año pasado, ¿no? Sí, la ley cambió a mitad del año pasado. Acá tengo la fecha. Sí, 1 de junio. Sí, porque entró en vigencia incluso casi automáticamente. 11 días a los 11 días, 11 de junio, en plena pandemia, salió esta ley que es la 27.551, que es una ley que de alguna manera que hace dos cuestiones fundamentales o que se circunscribe a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, modifica parte del Código Civil y Comercial, que había sido sancionado en el 2015 y entrado en vigencia en agosto del 15. Y por otro lado, incorpora artículos nuevos digamos, en forma supletoria, digamos, aparte, que son artículos que no forman parte del Código Civil, pero que también, digamos, afectan a la vida de las locaciones, ¿no? O sea, a las relaciones locativas, Sí, a los contratos de alquiler. A grueso modo, yo diría que lo que sí hay, me parece, es una clara diferenciación ahora entre lo que son los alquileres de vivienda o habitacionales y los alquileres de otros destinos, por ahí en lo que a nosotros más nos toca ver o intervenir en nuestras actividades profesionales, es en destinos comerciales, pero ahí hay una gran diferencia porque si bien, es decir, yo creo que incluso más, en temas comerciales hasta en algunos puntos amplía la autonomía de la voluntad, o sea, lo que las partes pueden arreglar o acordar libremente, y en materia de locaciones habitacionales la restringe muchísimo. Claro, Es una sí. ley de orden Haciendo como público una en ese. protección al inquilino. Exacto, con normas mayoritariamente, aunque no todas, pero mayoritariamente de orden público, que esto que quiere decir que las partes no las pueden dejar sin efecto y que si las partes acuerdan otra cosa, esa cláusula va a quedar sin efecto, va a ser nula, como si no se hubiese escrito y se va a aplicar
lo que dice esta ley en relación a esos puntos. Entonces, eso es como un criterio, me parece, general, que nace esta ley, como bien decías, además en el medio de la pandemia y además en el medio de la aplicación de unos decretos que ya estaban, digamos, no es la palabra infiriendo, pero estaban interviniendo en las relaciones de alquileres. Entonces fue todo un lío porque se hubo que amalgamar decretos específicos más esta nueva ley, más contratos que quedaban con la ley anterior, porque esta ley se aplica a los contratos que se firman a partir de su entrada en vigencia. Quiere decir que coexisten los contratos anteriores que tienen un régimen distinto también. Sí, sí, exactamente. Así como grandes puntos a tener en cuenta de la nueva ley, primero, que hay más autonomía en lo que es lo que nosotros llamamos comercial, y en vivienda el plazo se extendió a 3 años, ¿no? Sí, el plazo de 3 años se extendió en todos los... esa es una cláusula que no es disponible incluso en comercial. Esa cláusula de extensión del plazo mínimo a 3 años es para todos los destinos. Claro. No solo Te para digo vivienda. que antes, con el código viejo, antes del 2015, comercial era de 3 años. Claro. Muy pocos usaron el comercial de 2 años, que estuvo en vigencia 5 años. Pero Exacto. como que el comercial de 3 años viene de usos y costumbres. Toda la vida comercial fue 3 años. Además, esto tiene una cuestión lógica, que es que quien inicia un emprendimiento en un local y de repente invierte y hace reformas o arma un proyecto de negocio a un plazo determinado, 2 años es muy poco. Yo hasta me animaría a decir que 3 es poco, digamos. Yo veo muy normalmente contratos de 3 que después dicen que se pueden prorrogar a 2 más, porque los contratos comerciales tienen esta particularidad donde quien alquila pretende tener un tiempo determinado para poder amortizar su inversión, digamos, que es distinto a la cuestión habitacional, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en vivienda sí quedó 3 años. En vivienda quedó 3 En vivienda años. también quedó el tema del ajuste anual. Eso fue un Claro, cambio bueno, importante. ahí aparece uno de los temas más importantes donde se diferencia el régimen en esto que estábamos conversando de la autonomía de la voluntad, porque en el contrato comercial ahora incluso se permite las indexaciones que habían sido prohibidas en el año 2001, 2002, con aquellos decretos de la época y leyes de la época de la especificación, donde se prohibían las indexaciones. Ahora vuelven a permitirse las indexaciones en los contratos comerciales y además hay plena autonomía para convenir el valor del alquiler o el canon locativo de la forma que las partes quieran. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que esta ley en lo comercial da mayor autonomía, pero en lo habitacional la restringe muchísimo. ¿Por qué? Porque se acabó el tema de que las partes puedan determinar libremente cómo van a ajustar el precio, estos famosos contratos que se hacían con precios escalonados, un primer año o los primeros 6 meses está el precio, los segundos 6 meses está el otro, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué dice esta ley? Dice, se va a ajustar una vez por año y por un índice que te voy a decir yo cuál es. Y que además no solamente te voy a decir yo cuál es, sino que lo voy digamos, a determinar yo, digamos, más allá de que hablan de una pauta específica, porque es un índice que publica el Banco Central y que es una mezcla, no es una mezcla la palabra, ¿no? Es un promedio, para ser más técnicos, entre el índice el IPC, el índice de precios del consumidor, y el RIPTE, que es el que fija los salarios. ¿Querés que veamos así de un golpe el índice como para que vean que el índice se publica y se publica todos los días? Sí, si lo lo tenés ahí vos. Sí, ahora lo abrimos. Si ponen Banco Central de la República Argentina, cualquiera que entre al Banco Central,
Sí, es un índice público, claro. Claro, 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 claro. Va a principales variables, y si vamos, acá están las reservas, todas las variables que publica el Banco Central. La última es el índice locativo, que tiene base 1 el 30 del 6 del 20. Quiere O sea decir que que si hoy yo... aumentó un 24%, digamos. Un 24%, pero además te permite calcular día por día. O sea, si vos tenés el 1 del 6 del 2020 al día de hoy, ponele al 1 Al 1 de abril, por ejemplo. 1 del 4 del 2021, Ajá. consulta 1 del 7, perdón. 1 del 7 del 2020 al 1 de abril, y me da la consulta total, como viene evolucionando, 1.23. ¿Cómo se hace el cálculo? Igual que el CAC. Yo tengo que tomar el último cálculo y restarle al índice del primero del periodo, 1. O sea, sería 1.23 menos 1, Claro. 0.23. Ese sería el aumento, si nosotros todavía no se cumplió un año, iría Claro. en el 23%. Claro, nosotros todavía no sabemos, porque no existen esos contratos, porque como bien decís vos, todavía no cumplimos un año, eh, para saber a la finalización, vale decir, el que hizo el contrato el primer día que entró en vigencia esta ley, cómo le fue, digamos, en relación al índice, ¿no? Al ajuste. Claro. Y acá son 9 meses, 23%. Es bajo. Es bajo. Es 9 bajo. meses, Si uno lo compara 23%. con la inflación. Bueno, pero justamente el motivo de este índice es que no esté atado a la inflación, sino que esté atado también a las A los sueldos. paritarias Sí, y, bueno, ¿no? sí, 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 A sí. los salarios, digamos, ¿no? Y hoy por hoy se puede confiar en el INDEC, y el INDEC está andando bien, así que hoy por hoy sería un dato fidedigno. Ujú, ujú. Entonces tenemos esas dos grandes reformas, el plazo y el tema del ajuste, que mucho a los propietarios no les gusta, y bueno, esta ley está causando problemas y resistencia en todos lados. Con el Sí, tema de sí. las garantías también se metió la ley nueva, ¿no? Bueno, sí, ahí hoy justo estaba leyendo unos artículos, leyendo un poco y poniéndome un poco con información nueva para esta charla que vamos a tener. Eh, Porque lo que han hecho con las garantías es, técnicamente hablando, yo no estoy hablando acá desde un tema, ¿cómo No, no, decirlo? no, Desde un no. punto de vista político, desde un punto de vista jurídico, es medio insólito cómo está planteado, porque primero que también este tema de las garantías se remite exclusivamente a los alquileres habitacionales, ese es otro punto importante. O sea, en los alquileres comerciales sigue rigiendo la libertad y la autonomía de la voluntad de la manera en que las partes quieran acordarlo y en ese sentido no hay, digamos, intervención. Ahora, en lo que es habitacional, la forma en que está redactado es bastante insólito porque dice que el locatario le tiene que proponer al locador, acá estoy leyendo para no irme solamente con la idea mía, sino con lo que dice la ley, al menos dos de las siguientes garantías. O sea, pensemos, viene el locatario y dice, yo quiero alquilar el departamento que está en tal lugar y propongo dos garantías. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles pueden ser las dos garantías? Uno dice, título de propiedad inmueble. Sí. ¿Qué significa título de propiedad inmueble? Uno no sabe muy bien qué es, porque título de propiedad inmueble no es una garantía. ¿Qué significa título de propiedad inmueble? Digamos, nada. O Sí, sea, sí, 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 sí. aval En la práctica bancario. es un garante propietario. En la práctica es un Claro, garante pero bueno, propietario. pero por otro lado, te aparece como opción el seguro de caución, que más o menos lo conocemos y que ha ido funcionando, creo que bien, en Sí, los sí. últimos años y se ha hecho una
se ha, digamos, hecho más popular en algún punto el seguro de caución de lo que era en otra época, pero en el punto D dice garantía de fianza o fiador solidario. Entonces, ese fiador, o sea, ¿qué se hacía normalmente históricamente? Venía un fiador, esa persona firmaba el contrato y a su vez manifestaba que era propietario del inmueblecito en la calle, bla, bla, bla. Entonces, ahora es como que lo desdobla, dice, tenemos el fiador y tenemos un título de propiedad que no sabemos de quién es, ni para qué es, ni cómo se hace, ni nada. O sea, es un título de propiedad, digamos, ahí viene caminando el título de propiedad, pareciera ser. Javier, permitime un comentario que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Te acordás que antes a veces venía el inquilino y decía, yo soy propietario de una propiedad, pero quiero alquilar esto? Y uno le decía, pero vos no podés ser inquilino y fiador. ¿No se referirá a esto? O sea, que el propio inquilino tenga un título de propiedad de otra propiedad. ¿Se podría El tema es interpretar este, así? lo que hay que dividir acá, es un concepto más bien, bien jurídico, pero que a veces se confunde en la jerga inmobiliaria, se confunde, digamos, en el día a día de lo que todos aplicamos en la actividad propiamente dicha. El inquilino es locatario, es una figura. Cuando el locatario suscribe un contrato de alquiler, como cualquier persona que suscribe cualquier contrato, no quiero ser muy técnico porque no es el espíritu de la charla, pero más o menos hacer un pantallazo, esa persona garantiza las obligaciones que asume con todo su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si esa persona tiene un recibo, es empleado, responde con su salario, en la parte que la ley le permite, responde eventualmente si tiene una propiedad con ese inmueble que tiene, ¿se entiende? O sea, responde con su patrimonio. ¿Cuál es el sentido de un fiador? ¿Un fiador quién es? Es un tercero que es ajeno a ese contrato, no es el mismo locatario, porque el locatario ya responde con todo su patrimonio, porque justamente es la parte del contrato. En la fianza, saquémoslo del contrato de alquiler, vayamos a la figura general de la fianza, lo que se busca es que un tercero, que no es el deudor, por decirlo de alguna manera, o el obligado principal, refuerce o garantice el cumplimiento de la obligación que asume este otro tercero, que es el principal, ¿se entiende? ¿Qué busca en este caso el inquilino? Tener dos personas a las cuales eventualmente cobrarles. Para eso aparece la figura del fiador, si no, no tiene sentido el fiador. Entonces, puede ser que el locatario, yendo a tu pregunta, tenga un inmueble y diga, yo quiero garantizar con esto, sí. ¿Es válido? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Puede ser? Sí. No hay ningún inconveniente en eso. Lo que pasa es que uno o cualquier propietario cuando busca un fiador, o uno cuando aconseja a un propietario, lo que busca con un fiador es que haya dos personas, no una sola. Claro. Bueno, que eventualmente responda. En la práctica ese punto no trajo problema. La gente No, porque no cambió mucho de lo que ya tiene había. atrás garantías. No cambió lo que había. Yo te lo cuento esto desde un punto de vista más técnico, jurídico, en cómo está armado, pero es verdad que lo que decís vos, que tampoco cambió mucho lo que ya había y es lo que hay y tal cual, ha funcionado. Sí. Bueno, y después también incorporó nuevo el tema de que el inquilino puede decidirse y, como igual que antes, si decide de repente, va a pagar una multa, igual que estaba antes, pero ahora le da la opción que si avisa 3 meses antes, no pagaría la multa por rescindir contrato. Exacto. Tiene que pasar volvemos a lo mismo, también para habitacional, porque ese artículo también habla específicamente de contrato de casos de habitacionales, digamos, no otros destinos. Tiene que pasar 6 meses desde que se firmó el contrato, punto 1. Sí, eso fue toda la vida. Toda la vida igual que siempre, no cambia nada, pero es verdad, tal cual como vos decís, si avisa con 3 meses de anticipación, digamos, se exime de esa suerte de indemnización por rescisión del contrato, o sea, por finalizar el contrato antes del plazo. Que eso antes no lo tenía la ley, digamos, antes, de todas maneras, tenía digamos, que pagar esa suerte de indemnización, digamos, una indemnización tarifada, técnicamente. Un mes
y medio en el primer año de contrato y un mes posteriormente al primer año, y eso es así, no ha cambiado, esto es así, ¿no? Desde el Código Civil, desde la ley 23.091 y más para atrás, siempre fue igual, no ha cambiado. Sí. Y el otro tema es que tampoco, también no está claro en la ley nueva el hecho de que 3 meses antes que finalice el contrato las partes pueden reunirse para acordar la renovación. Lo que pasa es que solo dice que pueden reunirse y no obliga a las partes a renovar. No, pero digamos, ahí lo que dice es que cualquiera de las partes puede convocar a la otra a una negociación para renovar. ¿Y qué dice la norma? Dice que en caso de que el locador digamos, en caso de que no haya acuerdo en esta negociación, o que el locador no concurra a la negociación, o sea, no guarde silencio, no diga nada, no se quiera reunir, ahí le vuelve a habilitar la posibilidad al locatario a que se vaya sin pagar indemnización. Se lo voy a leer tal cual para no estar... Claro. Denme un segundo. Acá está. Es el artículo 1221 bis del Código ahora, ¿no? Dice, los contratos de inmuebles destinados a vivienda, volvemos otra vez la intervención en la vivienda. Sí, solo vivienda. Solo vivienda, dentro de los últimos 3 meses de la relación locativa, o sea, dentro, no a los 3 meses, dentro de los 3 meses, cualquiera de las partes puede, no es que debe, puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador, esto es lo que hablábamos recién, o sea, que el locador no diga nada, no recoja el guante de esa convocatoria, digamos. O frente a su negativa, llegar a un acuerdo que diga, no, yo no quiero renovar porque no lo quiero alquilar más, o sin expresar causa, no quiero renovar, punto y aparte. Estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. ¿Cuál es la indemnización correspondiente? La que veníamos hablando antes. O sea, la penalidad de esto es que en el caso de que el locador no quiera renovar o no se siente a negociar, cualquiera de ambas, el locatario se puede ir sin pagar la indemnización. Esa es la penalidad, tampoco hay mayor penalidad que esa, digamos, ¿no? Pero también sería justo porque, si no me contesta el locador a la renovación, yo tengo que estar buscando una nueva, consigo una nueva propiedad y no voy a pagar 2 alquileres a la vez. Exactamente. Si consigo una nueva propiedad, me voy. Le está dando la posibilidad de irse sin pagar nada, simplemente se va y se termina el asunto, ¿no? Lo cual, bueno, Sí, parece... hablamos de los últimos 3 meses. Y además, Claro. exactamente, estamos hablando de 36 meses, luego de 33 meses es un contrato ya casi finiquitado, digamos, ¿no? Terminado. Sí. O sea que no, esa norma parece ser, en opinión mía también me parece razonable, no tiene ninguna cuestión. Tengo una consulta de Florencia de un caso muy especial y quiero que la debatamos. A ver. El tema es así. Con ley vieja, sí, un matrimonio alquila, son locadores, alquilan un inmueble, locatarios. Se cumplió un poco más de un año de plazo. Este matrimonio se está divorciando y la mujer quiere rescindir el contrato de alquiler. Ella, siendo locadora, quiere rescindir el contrato de alquiler porque dice, bueno, es mi propiedad, yo ahora la necesito y quiero rescindir el contrato. La locadora. La locadora. La ley, ni la ley nueva, ni la ley vieja, no lo permite. El único que puede rescindir es quiero que me conteste, porque la mujer hasta quería plantear una acción de amparo en la justicia. No. Decía, ¿cómo que es mi propiedad? No, porque hay un... Dame tu punto de vista. No, mi punto de vista, y yo creo que
diría que bastante concluyente, digamos, no parece ser un punto de vista. La ley se presume conocida por todos. Cuando ella contrató con un mínimo inderogable, en ese momento sería de 2, por ahí, con la ley vieja no era 3, eran 2, o sea, se le aplica el Código Civil y Comercial, no la ley nueva, con lo cual el plazo mínimo no es 3, sino 2, digamos, porque está en la legislación anterior. Pero ella conocía las normas que hablaban del mínimo inderogable y esas normas son de orden público. ¿Qué quiere decir? Claro. Que no pueden ser modificadas por las partes, o sea, no tiene ningún derecho a rescindir y yo dificulto mucho que un planteo le dé la razón, porque además está dentro de los plazos del contrato y son 2 años, no estamos hablando de, digamos, de 10, donde uno podría pensar otras cuestiones. No tiene ningún, a mi criterio humilde, no le veo ningún andamiaje a un planteo que hagan. Tiene que esperar el plazo mínimo legal de la ley aplicable al momento de la contratación de ese contrato, que fue el Código Civil y Comercial, o sea, 2 años, no 3. Está bien, perfecto. Bueno, y siguiendo con un punteo de la nueva ley, ¿qué otras cosas agrega la nueva ley? Hacemos un breve punteo. Bueno, hay un tema que es interesante, que esto es aplicable no solo a los contratos de locación, sino que es una norma general que permite que en los contratos se constituyan como domicilios especiales, domicilios electrónicos. Esto Sí. es un artículo que incorpora esta ley, pero que no se aplica a las locaciones solo, es un artículo que se aplica a la totalidad de los contratos en general, digamos, ¿no? Y que un poco receta lo que viene pasando, y más con la pandemia, donde cada vez la justicia le da más preponderancia a los correos electrónicos, incluso a los WhatsApp, en algunos casos. Entonces, ¿qué permite? Que las partes puedan, no es obligatorio, ojo, puedan constituir un domicilio electrónico. Es decir, el locador constituye domicilio electrónico en el correo @gmail.com. Y el locatario en el correo Entonces, lo que antes para notificar había que hacer una carta de documento y mandar la carta de documento al domicilio que estaba constituido en el contrato, Sí. ese Que era un recaudo trámite engorroso. se suple, digamos, simplemente enviando un mail a esa casilla, digamos. Claro. Entonces, esto en el devenir de los contratos en general y bueno, y de los alquileres en particular, creo que en ese sentido agiliza mucho. Ahora, dicho esto, también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay un artículo que incorpora la ley, y ya lo unimos a que dice, que habla de las reparaciones que haya que hacer en el inmueble. ¿Sí? Esto para pensarlo, lo dejo como una cuestión de estrategia de cada uno cuando arme su contrato o del profesional que asiste, ¿no? La nueva ley dice que respecto de las reparaciones urgentes que están a cargo, no voy a leer todo el artículo, pero lo que dice es, las reparaciones, ¿sí? Están a cargo, o sea, hace una gran diferenciación. Las reparaciones que hacen a la funcionalidad del inmueble están a cargo del locador. Esto no cambió igualmente, es lo que era. Y las reparaciones de mero mantenimiento son a cargo del locatario. Hasta ahí esto no cambia, es lo mismo que siempre. Pero, ¿qué dice? Hace otra distinción la ley y habla de reparaciones urgentes y no urgentes. Y dice que las reparaciones, si son urgentes, el locatario debe intimar, ¿sí? La voy a leer esta parte concreta. El locador debe conservar la cosa en el estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo las reparaciones que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. En caso de negativa o silencio del locador, presta atención en esto, ¿no? Ante un reclamo del locatario debidamente notificado, lo pongo subrayo, debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí,
o sea, puede hacerla el locatario con cargo al locador, una vez transcurrida al menos 24 horas contadas desde la recepción de la notificación. ¿Qué quiere decir esto en cuestión llana? Que si en el contrato se constituyó un domicilio electrónico, el locatario envía un mail diciendo, notifico a usted que se ha roto tal cosa, intimo 24 horas, solucione bajo perseguimiento de ley. Punto. Y corta Sí. el mail, digamos. Hasta ahí estamos. Ahora déjame poner en abogado del diablo. Sí. Te doy otro ejemplo de alguien que te notifica vía mail y ni siquiera Sí. te manda a la casilla de mail. La AFIP te notifica al webmail dentro de tu página de la AFIP, o sea que para ver la notificación tenés que entrar a la página con clave fiscal, no es que te llega el mail y te tiene por notificado, te mandó el mail y te tiene por notificado. ARBA hace lo mismo. Exacto. Entonces, no te llega ni siquiera a la casilla de mail el aviso y ARBA te da por notificado. Entonces, hoy es ágil, ¿viste? Y si es uno que ha vivido mucho tiempo en el tema inmobiliario, a veces hay inquilinos que tienen razón, están sin agua caliente y el locador no lo escucha. Yo no estoy haciendo una calificación de si es correcto o no, lo que estoy simplemente reflexionando o invitando a reflexionar es que como una herramienta puede ser muy útil para una cosa y puede ser tal vez perjudicial para otra. Simplemente esto, no estoy hablando de que esté mal. Yo estoy de acuerdo con este artículo, creo que está bien, que agiliza y creo que hace a lo que en definitiva todos planteamos cuando nos toca intervenir en cualquier contrato de alquiler, que es apelar a la buena fe de las partes, que es lo primero, digamos, en cualquier contrato. Siempre las partes tienen que obrar de buena fe. Esto es un punto básico en cualquier contrato. Lo que digo simplemente es que lo tenga en cuenta un locador que diga, bueno, ok, yo constituyo esto, está bien, pero te van a notificar rápido, digamos. Sería, a esto voy simplemente. Sí. En cambio, si la reparación no es urgente, para redondear la idea, el plazo que se le tiene que dar al locador es de 10 días, si no es urgente. Pero bueno, perfecto. La herramienta de los domicilios electrónicos es una herramienta que cada vez está más desarrollada. También ahorra costos porque hay una carta de documento enviarla, sale 700, 800, 900 pesos, y un mail no, digamos, también es cierto. Sí, 1 hora de cola en el correo. Bueno, la pandemia, esperar, o sea, estamos claros en eso también, digamos. Esto agiliza mucho, yo lo celebro, simplemente lo pongo en contexto de analizar cómo una misma norma o un mismo recurso o herramienta, en algún caso puede ser muy útil y en otro caso tal vez no lo es tanto, digamos. Simplemente lo traigo en ese sentido, pero vuelvo a lo mismo. Estamos claros que cualquier contrato y lo que uno espera y lo que nosotros esperamos en el negocio inmobiliario es que las partes actúen de buena fe, los dos, locador y locatario. Eso es lo que tiene que primar siempre, porque además es lo que hace que las relaciones sean duraderas, porque un locador y un locatario que se llevan mal, independientemente de lo que diga la ley, es un dolor de cabeza para todos, empezando por ellos, digamos. O sea, bueno, en ese sentido estamos como claro. Bueno, ese es un artículo, el primero que es esta incorporación. Sigamos con el punteo. Sí. Luego hay otro que habla de, digamos, también aplicable habitacional, que es el tema de las garantías, del depósito en garantía, que en el caso, siempre hablamos de destino habitacional, en comercial, lo que las partes acuerden. En habitacional no se puede exigir más de un mes de depósito en garantía y ese mes no puede ser mayor al del primer año de la relación locativa, que por otra parte es el único que se conoce, porque los otros años devienen con la aplicación de un índice, o sea que de entrada, al momento en que el contrato se celebra, nosotros no lo conocemos, nadie lo conoce cuál va a ser el valor. Entonces, el depósito se pide al locatario al valor del primer mes y hay que restituirlo al valor del último mes del contrato, o sea que eso yo también creo que es una cuestión acertada para que se tenga que actualizar medianamente en función del valor locativo. Claro. Digamos, me resulta muy razonable la medida, digamos.
pero ahí hay también una norma que es claramente de orden público aplicado a los contratos de alquiler habitacional, ¿sí? Bueno, acá también hace referencia a una costumbre, este mismo artículo, que dice que no se le puede exigir al locatario la firma de pagarés o cualquier otro documento que no formen parte del contrato, digamos, para dar por un poco, desterrar un poco una vieja costumbre que totalmente incorrecta, digamos, pero que se hacía muchísimo, que es este tema del contrato, un valor de contrato y pagarés por el otro, digamos. Volvemos en habitacional, en comercial, no se dice nada. Está bien. Por otro lado, bueno, esto de las mejoras lo hemos hablado. Ahí Hay un cuando artículo dictan la interesante. ley, sí, Sí, cuando dictan la ley, dejan un artículo que no se reglamenta, que se reglamentó hace poco, que es el tema de denunciar los contratos en la FIP. Que si uno es justo, correcto. eso ya venía de antes. Antes también había que denunciar los contratos en la FIP, Exacto, pero bueno, exacto. esta nueva ley, este nuevo artículo no había sido reglamentado, había pasado como que pasó y salió hace un par de meses y bueno, causó un ruido. Sí, se le dio mucha preponderancia en los medios, también me parece, fue un tema que salió en todos los diarios y se le dio como especial trascendencia, digamos, pero es cierto lo que decís vos, esta obligación no es nueva, no es de esta ley. Estaba, digamos, después, digamos, cada uno hacía lo que entendía que tenía que hacer, pero la obligación siempre estuvo. ¿Cuál es la diferencia que parece haber ahora? Bueno, que hay una suerte de contralor Sí. en caso de que el contrato se tenga que judicializar, digamos. O sea, en el caso de que tengamos que ir a un juicio por desalojo o por ejecución de alquileres o por cualquier otra causa, digamos, porque son las más comunes, pero no son las únicas por las cuales un contrato de alquiler podría ir a juicio, no a juicio, pero a presentarse en tribunales, digamos. ¿Qué dice la norma nueva? Que ni bien cuando se recibe la demanda, ¿sí? El juez está obligado a darle vista a la FIP de ese contrato. Claro. Entonces, bueno, la FIP ahí tomará las medidas y tomará las sanciones que tenga que aplicar o que tiene previsto aplicar en función del incumplimiento oportuno de la declaración de ese contrato. Hay que tener en cuenta, respecto de este tema también, que la ley lo que dice es que el sujeto obligado, no soy contador, pero los contadores hablan siempre de los sujetos obligados y el hecho imponible, digamos, el sujeto obligado a denunciar el contrato es el locador, no es el corredor Sí. interviniente y no es el locatario. El obligado es el locador, pero el locatario puede denunciarlo. No quiere decir que lo haga, puede, pero la obligación jurídica recae sobre el locador, que es quien va a tener la Y sanción. creo que también habla de que, sí, habla que no lo exime en caso de que diga que nos dé la administración del alquiler a nosotros los inmobiliarios y que diga, bueno, Sí. yo di la administración, si no lo registró el inmobiliario, tampoco lo exime de eso. Dice que él responde aunque haya delegado la... Porque es Responde una él. obligación personal, justamente por esto que hablamos, porque el sujeto obligado es el locador. Ese es el Claro. sujeto obligado. Sí, sí, sí. Nosotros como inmobiliaria lo que tenemos que hacer, o como corredores lo que tenemos que hacer es eventualmente informarle, más allá de que lo debería saber, pero informarle al locador esta circunstancia, esta obligación que tiene. Y después el locador hace lo que entienda, quiera o le aconseje, digamos, ya no es un tema, Claro. Te imagino a nosotros, digamos. cuento, te cuento dos cositas al respecto. Primero que las multas son fuertes. La multa es el primer mes de alquiler por 36, y es que es el total del contrato, y eso la FIP lo multiplica por 8. Por 8. Eso no 8 lo tenía tan veces el claro. total del contrato. Es una multa fuerte. Por otro lado, con una consulta que yo tuve de Juan Pablo,
un cliente que conocemos. Ujú. Realizamos la consulta con la contadora y el tema es el siguiente. Si el propietario tiene el bien denunciado en bienes personales, o sea que el inmueble él lo tiene en blanco, lo tiene denunciado, esta nueva norma no le agrega ningún impuesto. O sea, el Ajá. denunciar el contrato no le cambia absolutamente nada, no le genera ningún impuesto ni ningún gasto. Sí, si él tiene el inmueble denunciado en bienes personales y paga todos los años bienes personales, ¿no? Claro, Si claro, tiene el claro. inmueble denunciado en la FIP, no le genera ningún gasto al dueño, porque Ajá. se supone que tiene que hacer una factura al inquilino. Ese es otro tema que a veces es rígido. Cuando vos vas a Carrefour, el de la caja te da un ticket. Y vos sos inquilino, el dueño del alquiler te tiene que dar un recibo por el pago del alquiler. Una Eso se factura, entiende. ¿Eh? claro. Una factura, claro. La factura. Antes, en los usos de costumbre, el recibí congreso, el recibo a mano, no va más. Ahora el dueño debe emitir una factura por ese alquiler. No, y Pero hay un tema más. Perdón. sí, 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 sí. si el dueño está registrado como rentista, es decir, dentro de las categorías de habilitación, es rentista, que puede ser monotributista, o sea que ni siquiera Sí, paga sí. IVA, y además tiene el bien denunciado como bienes personal en su declaración anual, Ujú. esto no le genera absolutamente nada. Lo que pasa es que arrincona a la gente que tiene las propiedades en negro, ¿no? Y bueno, claro, bueno, pero a ver, se supone que eso no es correcto, digamos. No. A ver, no es lo que hay que hacer, digamos. Pues cada uno hace lo que hace, pero la realidad es que no es lo que corresponde hacer. Ahora, hay otro tema más que es práctico ahora, que tiene que ver con esto que vos decís, que sobre todo con la pandemia, el hecho de que la mayoría de los inquilinos quieren depositar o transferir el alquiler, digamos, a una cuenta, y Sí, eso es un monto que queda registrado. Además, digamos, sí, sí, sí. sobre todo con esta época de la pandemia, donde la gente se moviliza menos, no es que uno quiere ir al domicilio a pagar, digamos, esto también ha cambiado mucho y casi todo se hace bancarizado. Entonces, evidentemente, si una persona que es el locador recibe todos los meses el mismo dinero, de la misma cuenta, en algún momento es muy probable que le pregunten esto y no factura nada, en un momento le van a preguntar, ¿esto qué es? Digamos, o sea, Claro, pareciera ser lógico eso, digamos. sí. Pero bueno. Bueno, y ya terminando con la ley y entrando en los decretos, que como decís vos, el congelamiento entró antes de la ley nueva, el Exacto. congelamiento de alquileres y la extensión de los contratos. Primero fue hasta septiembre del año pasado, después fue hasta el 31 de enero y después hasta El 31 el de marzo. 31 de marzo. Y Y bueno, ahora hasta aquí sí, llegamos. hasta aquí Más o llegamos. menos. Gracias a Dios. Más o menos, además. Porque ahora vamos a un tema que es el que hablábamos hoy más temprano cuando estábamos charlando Ah, por sí, teléfono. Hasta ahí llegamos, más o menos, digamos. sí. Pero bueno, en principio, bueno, yendo de la ley, lo último que me gustaría agregar es Sí. que divide claramente el tema con el famoso tema de las expensas, ¿no? O sea, impuestos y servicios, o Ah, sea, sí, sí, todo lo sí. que es impuestos que graban a la propiedad, vale decir, por ejemplo, ABL, es a cargo del propietario. Y todo lo que son tasas y servicios, eso sí puede estipularse que lo pague el inquilino, además en el caso de los contratos comerciales, si hay la actividad en sí misma desarrollada genera algún tipo de tasa o de impuestos, digamos. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de las expensas, tan famoso y tan discutido y que tantos líos ha generado tantos años con las liquidaciones de expensas, de ordinarias, extraordinarias. Acá sale la ley de esta discusión de extraordinaria, ordinaria y demás, y usa otros términos que son eh, a ver, quiero leerlo tal cual. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas, por esto lo dijimos,
no tiene a su cargo, el locatario, ¿no? No tiene a su cargo las que graben la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario, y esto es el cambio que ha hecho, salió de la idea de ordinaria a extraordinaria y dice, aquellas expensas que deriven de gastos habituales. Habituales. Y avanza, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. O sea, esto lo que busca es terminar con esta cuestión de que los administradores a veces en las liquidaciones se pone ordinario o extraordinario algo que es ordinario, o al revés. Entonces se empieza la discusión entre propietario e inquilino, qué corresponde, qué no corresponde. Bueno, acá lo clasifica entre habitual y no habitual, digamos. Habitual, locatario. Lo que no es habitual, me parece muy claro, me parece claro y justo. Totalmente, y además va a limitar muchos conflictos que hasta esta época habían, que no es, si agregan, si no agregan, digamos. Me parece una muy buena clasificación y me parece más llana para el entendimiento de todos qué significa habitual, digamos. Sí. El sueldo del encargado, el abono que se paga por el mantenimiento del ascensor, el abono que se paga por la desinfección, el abono que se paga por la limpieza de tanques, los artículos de limpieza, los honorarios del administrador. Ahora, ¿se arreglaron el quinto H? No. O sea, si el consorcio decidió arreglar una pérdida de agua en el quinto H, eso no le corresponde. Y el inquilino vive en el tercero A, por ejemplo. Exacto. Que en realidad es lo que era el espíritu de la ley anterior, lo que pasa es que después, por diferentes mecanismos, se fue desvirtuando, pero la idea siempre fue esa originariamente, digamos. Sí. No ha cambiado tanto en la idea. Bueno, y yendo entrando al decreto, a los decretos, finalizó finalmente, para redundancia, el 31 de marzo, las prórrogas. No nos olvidemos que hubo un primer decreto del 320 hasta septiembre del año pasado, se prorrogó hasta enero y se prorrogó hasta marzo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué pasa hoy? No sé si querés entrar a explicar un poquito qué era el decreto o vamos a cómo quedó. No sé cuál es tu idea en eso. Así, en dos renglones. En dos renglones, el decreto lo que hacía era prorrogar los plazos de los contratos que vencían desde el 20 de marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia, hasta, digamos, con las prórrogas, hasta el 31 de marzo, para no ir uno por uno. O sea, todos los contratos que vencían del 20 de marzo de 2020 al 31 de, digamos, en adelante, si venció un contrato el 30 de agosto del 2020, se entendía de pleno derecho prorrogado hasta el 31 de marzo de este año, digamos. Sí. Eso se terminó, digamos. O sea, ya estamos hasta ahí. Una cosa. Otra cosa, establecía el congelamiento de los precios en estos famosos, en los que eran la mayoría, que eran alquileres escalonados, donde había ajustes semestrales. Decía que a partir del 20 de marzo del 20, el precio de ese alquiler de 20 de marzo del 20 era el que tenía o era exigible al locatario hasta el 31 de marzo de este año. Todos los aumentos escalonados, digamos por ahí en julio del 2020 o en diciembre del 2021, no los tenía que pagar en ese momento. Ojo, no es que no los tiene que pagar, no los tenía que pagar en ese momento, no era exigible en ese momento. Y por otro lado decía que si la gente se atrasaba en el pago del alquiler en forma total, en forma parcial, o la forma que fuera, esas deudas no se le podía iniciar un juicio de desalojo y exigírselas en un juicio ejecutivo, sino que quedaban, la exigibilidad de esas deudas quedaban prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2021 con hasta el último decreto. Esto era como lo básico. Y un tema procesal que era... Agrego una cosita, prorrogó también la fianza. Prorrogando la fianza. De un plumazo al garante lo ató. Claro, pero era una cosa lógica esto, porque si no, ¿qué pasa? Porque ¿qué pasa? En el Código Civil,
y comercial, y en el Código Civil Viejo es lo mismo. Una vez que finaliza el contrato, se termina la obligación del fiador. Claro. No es que el fiador, si yo al inquilino que tengo termino el contrato el 31 de marzo y digo, bueno, quédate 2 meses más y después de 2 meses no me paga, yo no le puedo exigir al fiador nada, porque la fianza termina con la finalización del contrato. Salvo que el fiador firme una prórroga o firme un nuevo contrato, ahí sí, pero si no, termina ahí. Entonces, como esa caducidad de la fianza sucede de pleno derecho, la ley que hizo con total criterio extendió todo a fin de marzo, porque si no quedaban contratos que terminaban antes, extendidos por ley y con fiadores que terminaban su responsabilidad antes, digamos. Sí. Entonces eso era lógico extender las fianzas, digamos, hasta que esto terminara. Ahora, ¿cómo se pagan estas deudas? Bueno, los primeros decretos decían que a partir de que terminara estos decretos, digamos, o sea, pongamos a partir del mes de abril, este mes, justamente de abril, la gente tenía que empezar a pagar esos montos que no había pagado entre 3 y 6 cuotas. Eso decían los primeros decretos. Entre 3 y 6 meses, que se pagaban junto con el alquiler correspondiente. Ejemplo, con el mes de abril tenía que pagar la cuota número 1 de 6 del atraso que traía de todo este proceso. Vale decir que las diferencias de ajuste de precio en esto del alquiler escalonado no generaban intereses, o no generan intereses, o sea, no se puede cobrar intereses por eso, y sí se pueden cobrar intereses cuando la gente se atrasaba en el pago del alquiler, digamos, vigente a marzo del 2020, con qué interés, no el interés que se hubiera pactado en el contrato, ni mucho menos, sino con la tasa pasiva del Banco Nación, o sea, la tasa que el Banco Nación paga para los plazos fijos a 30 días, digamos, lo que sería tasa pasiva, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó? El último decreto, que fue el 66, que es todo lo que veníamos 21, charlando estos días. 66-21. Exacto. ¿Qué hizo? Cambió esto de los 3 a 6 meses y lo pasó a 12 meses. Lo extendió. Quiere decir que la deuda acumulada, para ser concreto y llano, para no aburrir y no complicarla, la deuda acumulada en todo este año, el locatario tiene para pagarlo 12 cuotas. Ahora, a partir de abril. Esta es la solución práctica, digamos. Lo tiene que empezar a pagar desde este mes de abril hasta 12 cuotas. Por supuesto que si lo quiere pagar en menos, lo puede pagar en menos, ¿no? Estamos hablando de que tiene la posibilidad de financiarlo hasta 12 cuotas. Esto es como lo más significativo. Después hay un tema muy técnico, procesal y judicial, que es el tema de las mediaciones y de lo que sería la mediación obligatoria. ¿Qué pasa? Originariamente, acá hay que hacer como una pequeña distinción o contextualizar algo como básico. Cualquier proceso judicial, como principio general, tiene que pasar por una mediación previa. Cualquier juicio que yo quiero hacer tiene que pasar por una mediación, por un proceso de mediación previa. ¿Sí? La ley de mediación establecía... Ahí la conexión se está perdiendo un poco. A ver si me escuchás, Javier. Ahí. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Un problema de conexión. Ahí. Ahí está. ¿Sí, me escuchás? Sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vos? Claro, bueno. Entonces, sí, te escucho. Me decías, ahí tenemos después de Guillermino una pregunta que después te la paso. Decime. Bueno, no sé si se escuchaba lo que estaba conversando lo que estábamos charlando del tema de la No, mediación. que para iniciar un juicio, la ley prevé que previamente tiene que haber una mediación. Bien. La ley de mediación, que es la 26.589, la ley nacional, exceptuaba del proceso de mediación los juicios, las ejecuciones de alquileres y los desalojos. O sea, no era obligatoria, era optativa. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, sí, sí. Eso decía la ley hasta el año 2020, digamos. O sea, quiere decir que si yo quería iniciar un desalojo, no tenía que hacer mediación. Iniciaba el desalojo directamente. Estos decretos, ¿sí? Digamos, mejor dicho, no los decretos. La nueva ley lo que hace es modificar eso y dice que el desalojo, no la ejecución de alquileres, porque son dos juicios distintos, el desalojo tiene que ir con mediación obligatoria. Esto lo dice la ley de alquileres, no el decreto, la ley de alquileres. O sea, que los contratos firmados a partir de julio del año pasado, si yo quiero hacer un proceso de desalojo, tengo que pasar por mediación obligatoria. Si necesito hacer una ejecución de alquileres, no tengo que pasar por mediación obligatoria. ¿Estamos hasta ahí? Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con el decreto? Porque el decreto también se mete en esto. El decreto dice que hasta el 31 creo que es de septiembre, de octubre. De septiembre, Creo que de dice. septiembre. Sí, sí, Septiembre. septiembre. 30 de septiembre de este año, tengo que ir a mediación para los desalojos y para las ejecuciones. Sí. Eso es lo que Sí. cambia, digamos. Y hasta el 31 no puedo pedir mediación. No, sí Hasta el puedo. 30 de septiembre. No dice eso. Dice que tanto los desalojos como las ejecuciones tienen que pasar por mediación. No dicen que no se puede iniciar mediación, ¿eh? Se puede iniciar perfectamente. Lo que pasa es que es muy confusa la redacción de toda la normativa, porque ya lo que dice la ley es confusa, y lo que dice el decreto es más confuso que lo que dice la ley, digamos. O sea, ¿cómo queda la cosa para hacer castellano? Bueno, te paso básico? Hoy Sí. se puede hacer, hoy para iniciar una acción de desalojo o una ejecución de alquileres, tengo que hacer mediación previa hasta el 30 de septiembre de este año. Desde el 30 de septiembre de este año, para desalojar, tengo que seguir haciendo mediación, para ejecutar, no. Ese es el resumen, digamos. A ver si lo entendí. Yo creo ver que esto lo que te hace, porque si vos estás con un contrato de ley vieja, no tendrías que ir a mediación. No. Esto es lo que te hace que, aunque tengas un contrato de ley vieja, te hace ir a mediación, de acá a septiembre. Yo lo entiendo así, ¿puede ser? Sí, te llevan todo a mediación, exactamente. Claro, ya después en septiembre ya van a hacer todos contratos de ley nueva, porque ya pasó un año y pico de la ley nueva. Claro, ahí va a cambiar esto. Con la ley nueva aún, supongamos que terminan todos estos decretos, se terminó todo, si quiero hacer un desalojo, tengo que ir a mediación. Sí. Cosa Pero con que ley antes, vieja no. con la ley vieja no, porque hasta que se incorporó esta ley, el desalojo estaba exceptuado de la mediación obligatoria. Esta es la diferencia. Sí, yo quiero que... Bueno, te digo lo que Guillermina nos pregunta. Dale. Dice, pero para un local, es decir, un contrato comercial, que debe ser inscripto también, porque la obligación de denunciar los contratos es tanto comercial como vivienda. Correcto. Si el locador no puede ser monotributista, pregunta. Si el En un locador local puede ser monotributista o responsable inscripto. Yo creo que eso es más una pregunta para un contador, sí, porque va a depender de su nivel de facturación. exacto. Pero independientemente, aunque sea dueño de un local comercial, si el nivel de factura le permite ser monotributista, podrá ser monotributista. Si el nivel de facturación que tenga lo tira al régimen general, pagará IVA. El tema es que ahí, si paga IVA, generalmente el IVA lo paga el inquilino. Es el alquiler más el IVA. Claro, porque en el monotributo el IVA está incluido, digamos. No se discrimina. Claro. Pero eso no depende del contrato de alquiler, depende de la persona, como dijiste vos, del sujeto obligado. Claro, De su historia con la FIP. Con cada caso, con cada cliente, y eso el profesional idóneo no somos nosotros, es un contador, digamos.
¿Ahí me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Internet. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí Ahí. estamos de vuelta. Perfecto. Ahí está, sigue vivo en YouTube. Bien. Bueno, y volvíamos al tema de que esto dependía del sujeto obligado, ¿no? Sí, sí, Te que doy un además, ejemplo. Una persona jubilada es dueña de un local, lo alquila y con su jubilación más un monotributo puede facturar el local. sí, sí, pero de todas maneras hay que aclarar que siempre la situación es que el profesional idóneo es el contador para ver ese tema Sí, con sí. cada persona en particular, porque cada situación es particular, digamos, ¿no? Y bueno, excede por lo menos mi actividad profesional, con lo cual no me quiero extender en algo que no conozco, ¿no? O por lo menos en mi Claro, función. no, por supuesto. Y ahí nos pregunta Guillermina también, y como para redondear y terminar, porque Internet está... Es decir, si la deuda generada por los decretos es solamente por congelamiento, o sea que la persona fue puntual todos los meses y lo único que no pagó fue el aumento, eso lo paga en 12 cuotas sin interés. Correcto. Si debe, para llamarlo de alguna manera, capital, o sea, si debe alquileres más el aumento, o sea, parcial o total, de la parte de alquileres, de esas sí va a pagar interés, también en 12 cuotas, pero interés tasa pasiva. Correcto. Te termino con esta pregunta. Vamos a suponer que el contrato finalizó durante la pandemia, se quedó, no actualizó, se quedó. Primero, se abre y la persona se va. ¿Cómo garantizo yo el cobro de esas 12 cuotas si se me va? Pero se me va, ¿qué quiere decir? Perdón. Que ¿A qué el llamas? inquilino dice, bueno, terminó, el dueño dice, bueno, no te voy a renovar, necesito el inmueble, bueno, te entrego el inmueble, bueno, ¿y qué hacemos con la deuda? ¿Cómo le exijo No, esa no, a ver, deuda? bueno, pero ahí, como esa deuda fue contraída dentro del plazo de contrato, las obligaciones son asumidas por quien se obligó, o sea, la fianza más subsiste en ese caso, porque es una obligación Claro, generada durante la vigencia del contrato. Esto es como cualquier caso, exactamente. si salgamos de la pandemia y vayamos a una situación normal, nosotros tenemos un contrato que vence el 31 de marzo y la persona cuando se va dice, terminó el contrato, entrego la llave, pero debe 4 meses. Bueno, Sí, esa deuda que tiene, forma parte del periodo del contrato y sobre eso sí va a funcionar la fianza, digamos. Lo que habría que hacer claro, es, al menos procesalmente o desde el punto de vista más jurídico, es notificar fehacientemente o mandar una carta de documento al fiador haciéndole saber esta situación, que el inmueble se entregó con fecha tal y que al día de la fecha de entrega de la llave está pendiente tal monto. Entonces lo notifica al fiador para que el fiador no pueda decir yo no sabía. Yo haría eso, simplemente, mandaría una carta de documento al fiador haciéndoselo saber, pero forma parte del contrato eso. sí, 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 sí. Bueno, nos saludan, muy interesante la charla, nos dicen que muchas gracias. Ahí me dicen que sí se escucha, cuando estaba ya los gritos, se escucha, aparentemente se escucha. Bueno, Javier, muchas gracias por todo esto. Y bueno, la charla va a quedar en YouTube grabada para todos los que quieran ver. Y después también la voy a publicar en
Instagram, en todas las redes. Genial, bueno. Síganme. A vos en las redes, ¿dónde te pueden encontrar, Javier? En Instagram, Javier Orfali, y en Facebook también, Javier Orfali. No tengo tanta actividad en redes como usted, que se ha especializado en el menester, pero sí, tengo tanto Facebook como Instagram, así que por ahí me pueden contactar. Javier Orfali, sin Sí, mayores. bueno, yo lo recomiendo como abogado en la parte inmobiliaria. Él, además de ser martillero, es abogado y especialista en derechos reales, ¿no? En derecho inmobiliario. Derecho inmobiliario. Muchas gracias por la charla. Gracias, Marcelo, por la Gracias por invitación. todo, Javier. Y un abrazo grande para todos los que estuvieron viendo. Bueno, muchas gracias a todos y nos esperamos en el próximo vivo. Gracias.